Lo que estás por escuchar es una historia real que te va a hacer reflexionar sobre algo que todos hemos vivido o presenciado alguna vez. Es la historia de un hombre sencillo, de manos callosas y mirada noble, que entró a un lugar donde claramente no era bienvenido. Un lugar donde el brillo de los autos costosos rivaliza con la arrogancia de quienes los venden. Pero lo que nadie imaginaba ese día era que ese hombre humilde estaba a punto de dar la lección más poderosa que aquellas paredes de cristal y mármol jamás habían presenciado. Quédate hasta el final, porque lo que sucedió después dejó a todos en completo silencio. Era una mañana de sábado, de esas en las que el sol entra con fuerza por los ventanales inmensos de la concesionaria más exclusiva de la ciudad. El edificio era imponente, todo vidrio y acero, con ese diseño moderno que grita lujo desde la distancia. En el interior, el piso de mármol italiano reflejaba las luces LED del techo como si fuera un espejo. Los autos de lujo estaban perfectamente alineados, relucientes bajo la iluminación estratégica. Deportivos rojos que parecían rugir aunque estuvieran apagados. Camionetas negras con cromados que brillaban como joyas. Sedanes plateados que olían a cuero nuevo y éxito. El aroma dentro del lugar era una mezcla embriagadora de perfume caro, cuero recién curtido y ese olor químico característico de los autos nuevos que tanto fascina a los compradores. Los vendedores se paseaban por el showroom con sus trajes impecables, zapatos brillantes, que repiqueteaban contra el mármol con cada paso. Todos llevaban relojes costosos en sus muñecas, sonrisas practicadas y esa actitud de superioridad apenas disimulada que caracteriza a quienes trabajan vendiendo sueños que ellos mismos no pueden pagar. Ese sábado en particular, 3 de ellos conversaban junto a una camioneta de lujo valuada en más de $150,000, compartiendo chistes sobre clientes anteriores y presumiendo sus comisiones de la semana. Fue entonces cuando las puertas de vidrio se abrieron con un suave zumbido automático. Lo primero que vieron fue el sombrero de paja, desgastado, con manchas de sudor en la banda, del tipo que usan los trabajadores del campo para protegerse del sol implacable. Debajo del sombrero apareció un rostro curtido por años de trabajo bajo el cielo abierto, arrugas profundas alrededor de los ojos que hablaban de sonrisas sinceras y días largos, una barba canosa que no conocía el cuidado de una barbería elegante. El hombre que entró caminaba con pasos lentos pero firmes, con esa seguridad que da una vida de trabajo honesto. Vestía una camisa blanca simple, desabotonada en el cuello, con algunas manchas que el jabón no había podido quitar del todo. Su pantalón era de tela rústica, de esos que se compran en el mercado del pueblo, con cinturón de cuero grueso y una hebilla grande y simple. En sus pies, botas de trabajo polvorientas, con la tierra rojiza del campo todavía pegada en las suelas. Llevaba colgada al hombro una mochila vieja de lona, gastada por el uso pero limpia, y en sus manos sostenía un sombrero que no dejaba de girar nerviosamente entre sus dedos. El contraste era brutal. Ese hombre sencillo, con su ropa humilde y su aspecto de campesino, parado en medio de toda esa opulencia, era como ver a alguien que se había equivocado completamente de lugar. Los 3 vendedores intercambiaron miradas. Una sonrisa cómplice apareció en el rostro del más joven, un tipo de unos 30 años, con el cabello engominado hacia atrás y un traje gris que probablemente le había costado el sueldo de todo un mes. El segundo, un hombre de mediana edad con lentes de diseñador y corbata italiana, soltó una risa apenas contenida. El tercero, el más arrogante de todos, un tipo alto y delgado con una sonrisa prepotente permanente en su rostro, simplemente negó con la cabeza como si lo que estaba viendo fuera una broma del universo.
El campesino se detuvo en medio del showroom, girando lentamente para observar los autos. Sus ojos, oscuros y profundos, recorrían cada vehículo con genuino interés. Se acercó a un deportivo rojo, brillante como una manzana recién lavada, y extendió la mano como si fuera a tocar la carrocería. Pero se detuvo a mitad del movimiento, como si súbitamente recordara que tal vez no debía. Ninguno de los vendedores se movió. Normalmente, cuando las puertas se abrían, ellos se abalanzaban sobre los clientes potenciales como tiburones oliendo sangre en el agua. Pero esta vez, los tres permanecieron exactamente donde estaban, observando al recién llegado con una mezcla de diversión y desdén. Pasaron casi 2 minutos completos. El campesino siguió caminando entre los autos, mirándolos con curiosidad, deteniéndose frente a una camioneta negra imponente, luego frente a un sedán de lujo color perla. Pero nadie se acercaba a atenderlo. Finalmente, el vendedor más joven le dio un codazo al de los lentes. Este último suspiró dramáticamente, como si le acabaran de pedir que hiciera algo terriblemente desagradable, y comenzó a caminar hacia el campesino con pasos lentos, arrastrando cada segundo que podía. El hombre de campo levantó la vista cuando escuchó los pasos acercándose. Una sonrisa apareció en su rostro, genuina y cálida, del tipo de sonrisa que ilumina todo el rostro y arruga los ojos. Él no sabía que esa sonrisa solo aumentaba la diversión cruel de quien se acercaba. «Buenas tardes», dijo el campesino, quitándose el sombrero en un gesto de respeto que parecía sacado de otra época. El vendedor lo miró de arriba a abajo, sin molestarse en disimular su evaluación. Sus ojos se detuvieron en las botas polvorientas, subieron por el pantalón manchado, pasaron por la camisa simple y finalmente llegaron al rostro curtido del hombre. Toda esa inspección tomó apenas 3 segundos, pero fue suficiente para que el campesino sintiera el peso del juicio. «Buenas», respondió el vendedor con un tono de voz plano, desprovisto de cualquier calidez. No extendió su mano, no se presentó, no hizo ninguno de los movimientos habituales que hacía con los clientes que consideraba dignos de su tiempo. «Vengo a ver autos», dijo el campesino, girando su sombrero entre sus manos. «Me han dicho que aquí tienen los mejores vehículos de la zona». «Así es», confirmó el vendedor, cruzándose de brazos. «Tenemos lo mejor de lo mejor. Vehículos de alta gama importados con todas las prestaciones que puedas imaginar». Hizo una pausa deliberada. «Y bueno, con precios acorde a la calidad, por supuesto». El campesino asintió, sin captar todavía el tono condescendiente. «Eso es justamente lo que busco. Algo bueno, que dure, que sea confiable». Desde su posición junto a la camioneta de lujo, los otros 2 vendedores observaban la escena. El más arrogante se inclinó hacia su compañero más joven y murmuró algo al oído. Ambos soltaron una risa ahogada. «¿Y qué tipo de vehículo te interesa específicamente?», preguntó el vendedor de los lentes, haciendo énfasis en el T de una manera que sonaba casi burlona. El campesino señaló hacia la camioneta negra que había estado mirando momentos antes. «Esa está muy bonita. Debe ser muy resistente para los caminos del campo». «Ah, esa belleza», dijo el vendedor, caminando hacia el vehículo sin esperar a que el campesino lo siguiera. «Es una pick-up de lujo, doble cabina, motor V8, tracción en las 4 ruedas, interior de cuero legítimo, sistema de sonido premium, cámara de retroceso, sensores de estacionamiento, control de crucero adaptativo, asientos con calefacción y ventilación». Acarició el capó con un gesto casi teatral. «Es literalmente el Rolls-Royce de las camionetas de trabajo». El campesino se acercó, sus ojos brillando con interés. «Suena perfecta para lo que necesito». «Seguro que sí», dijo el vendedor con una sonrisa torcida. «El único detalle es el precio». Hizo una pausa dramática disfrutando del momento. «Esta camioneta cuesta $165,000.
Sin contar impuestos, seguro y registro, por supuesto. Esperaba ver al campesino dar un paso atrás, tragar saliva, balbucear alguna excusa y retirarse avergonzado. Pero el hombre simplemente asintió, como si la cifra fuera completamente razonable. ¿Y la roja de allá?, preguntó, señalando el deportivo. ¿Cuánto vale esa? El vendedor parpadeó, momentáneamente desconcertado. ¿El deportivo? Ese está en $220,000. Ya veo, dijo el campesino caminando lentamente hacia el auto rojo. Se agachó con cierta dificultad, sus rodillas crujiendo con el movimiento, y miró a través de la ventana hacia el interior del vehículo. ¡Qué asientos tan bonitos! Y mira nada más ese tablero, parece una nave espacial. Para entonces, los otros dos vendedores ya se habían acercado, atraídos por la curiosidad de ver hasta dónde llegaría esta absurda situación. ¿Estás buscando algo en particular, amigo?, preguntó el vendedor más arrogante, el tipo alto y delgado, con un tono que destilaba condescendencia en cada sílaba, porque tal vez deberías considerar concesionarias más accesibles. Hay lugares que venden autos usados, con financiamiento flexible, ya sabes. El campesino se incorporó, encontrando la mirada del vendedor arrogante. Por un momento, algo pasó por sus ojos, algo que podría haber sido reconocimiento de la humillación, o tal vez solo tristeza. Pero luego sonrió de nuevo, esa sonrisa genuina que parecía incapaz de albergar rencor. No busco un auto usado, dijo con voz tranquila. Quiero algo nuevo, algo que me dure muchos años. Por supuesto, dijo el vendedor más joven, uniéndose a la conversación con una sonrisa burlona. Todos queremos autos nuevos, pero hay que ser realistas con el presupuesto, ¿no crees? Estos vehículos son para personas con cierto nivel adquisitivo. Entiendo, dijo el campesino asintiendo. Por eso vine aquí. Tengo el dinero. Los tres vendedores intercambiaron miradas otra vez. Esta vez las sonrisas eran más amplias, más crueles. «¿Ah, sí?», dijo el arrogante. «¿Y cómo planeas pagar? Porque estos vehículos no aceptan pagos en especie, por si acaso». Los otros dos rieron abiertamente. El campesino frunció el ceño, confundido. «¿Pagos en especie? Sí, ya sabes», continuó el arrogante, claramente disfrutando del momento. «No puedes pagar con gallinas, con sacos de maíz o... no sé». Se detuvo para dramatizar, mirando a sus colegas antes de soltar la frase «¿con leche?». Los tres estallaron en carcajadas. El sonido resonó por todo el showroom, rebotando contra las paredes de vidrio y el techo alto. Fue una risa cruel, despectiva, el tipo de risa que busca humillar y degradar. El campesino se quedó quieto, con el sombrero todavía en sus manos. El color subió ligeramente a sus mejillas curtidas. Sus dedos apretaron un poco más la tela del sombrero, pero no dijo nada. Solo los miró, uno por uno, con esos ojos oscuros y profundos que parecían ver más de lo que ellos creían. «¿Vas a pagar con leche?», repitió el vendedor de los lentes aún riendo. «Seguro traes los garrafones en la camioneta afuera. O tal vez con quesos», agregó el joven, «aunque no creo que aceptemos productos lácteos como forma de pago. ¿Verdad, muchachos?». Las carcajadas continuaron, cada vez más fuertes, cada vez más crueles. El campesino permaneció ahí, parado en medio de toda esa burla, rodeado de autos que costaban más de lo que muchas personas ganan en toda su vida, siendo tratado como si fuera una broma, como si su presencia misma fuera un insulto a ese templo del lujo y la opulencia. Pero entonces algo cambió en su expresión, algo sutil pero innegable. Sus hombros se cuadraron ligeramente. Su mandíbula se tensó apenas un poco. Y cuando habló, su voz tenía una calidad diferente, más firme, más tranquila, como el ojo del huracán. «No», dijo simplemente, «no voy a pagar con leche». Las risas comenzaron a disminuir, no porque lo que había dicho fuera particularmente impactante, sino porque había algo en su tono que cortó el aire como un cuchillo.
Voy a pagar con esto, continuó, y comenzó a meter la mano en su vieja mochila de lona. Los tres vendedores observaron con curiosidad burlona, esperando ver qué sacaba del bolso. Probablemente billetes arrugados, pensaron, o tal vez algún comprobante de préstamo que nunca sería aprobado. Lo que fuera que sacara sería la cereza del pastel en esta tarde de entretenimiento a costa de un pobre campesino que claramente no sabía en qué lugar se había metido. Pero cuando su mano salió de la mochila, lo que sostenía entre sus dedos callosos hizo que las sonrisas comenzaran a borrarse lentamente de los rostros de los vendedores. Era una tarjeta. Una simple tarjeta de plástico que brillaba bajo las luces del showroom. Los vendedores entornaron los ojos, tratando de distinguir qué era exactamente. El campesino la sostenía entre sus dedos con la misma naturalidad con la que sostenía su sombrero, sin dramatismo, sin presumir, simplemente mostrándola como quien muestra un documento cualquiera. El vendedor de los lentes fue el primero en acercarse un poco, inclinándose levemente para ver mejor. Era una tarjeta bancaria, eso era claro, pero no una de esas tarjetas comunes y corrientes que todo el mundo lleva en la billetera. Esta tenía un brillo particular, un tono metálico que captaba la luz de manera diferente. Sin embargo, desde donde estaban, no podían distinguir los detalles. ¿Una tarjeta de crédito?, preguntó el vendedor arrogante, y la diversión volvió a su voz como una ola que regresa a la orilla. Ah, amigo, todos tenemos tarjetas de crédito, pero necesitas algo más que una tarjeta para comprar un auto de estos. Necesitas límite de crédito, historial financiero, comprobantes de ingresos. El campesino simplemente sonrió, esa sonrisa que empezaba a parecer misteriosa más que ingenua. «Lo sé», dijo con calma, «por eso la traje». El vendedor más joven soltó una risa nerviosa. Había algo en la situación que estaba empezando a sentirse diferente, aunque no podía identificar exactamente qué era. «Mira, no queremos hacerte perder tu tiempo», dijo con un tono que intentaba sonar amable, pero que solo conseguía ser condescendiente. Estos vehículos requieren pagos iniciales de al menos 30 o 40 mil dólares. Y eso si calificas para el financiamiento, que honestamente dudo que... «No necesito financiamiento», interrumpió el campesino, guardando la tarjeta de vuelta en su mochila. «Puedo pagar de contado». El silencio que siguió fue diferente al anterior. No era un silencio de burla o de superioridad, sino uno de incredulidad absoluta. Los tres vendedores se miraron entre sí, y luego de vuelta al hombre del campo que seguía parado ahí, con su ropa humilde y sus botas polvorientas, hablando de pagar de contado vehículos que costaban más de 150.000 dólares. Fue entonces cuando las carcajadas explotaron otra vez, pero esta vez más fuertes, más despiadadas que antes. El vendedor arrogante se dobló literalmente de la risa, apoyando una mano sobre el capó del deportivo rojo. El más joven se quitó los lentes para limpiarse las lágrimas que le corrían por las mejillas. El de los lentes de diseñador negaba con la cabeza mientras reía, como si lo que acababa de escuchar fuera la cosa más absurda que había oído en toda su vida. «¿De contado?», logró decir el arrogante entre carcajadas. «¿Escucharon eso, muchachos? Nuestro amigo aquí va a pagar de contado». «Sí, sí», jadeó el más joven, tratando de recuperar el aliento. «Y yo soy el príncipe de España. ¿Qué tienes ahí en esa mochila, amigo? ¿1 millón de dólares en billetes arrugados?» «Apuesto a que sacó un préstamo del Banco del Pueblo», agregó el de los lentes, su voz goteando sarcasmo. «Probablemente hipotecó la granja familiar para venir aquí a hacerse el importante». El campesino los dejó reír. No se movió, no se defendió, no se enojó. Simplemente esperó, con esa paciencia infinita que solo tienen aquellos que han pasado años trabajando la tierra, esperando que las semillas germinen, que la lluvia llegue, que las cosechas maduren.
Esperó hasta que las carcajadas comenzaron a disminuir, hasta que los tres vendedores pudieron controlarse lo suficiente como para mirarlo de nuevo. «Escucha», dijo el arrogante, secándose los ojos y adoptando un tono que intentaba ser serio, pero que todavía temblaba con risas contenidas. «No queremos ser groseros, pero claramente estás fuera de tu liga aquí. Este no es el lugar para ti. Hay concesionarias más». Buscó la palabra adecuada, más adecuadas para personas con tu situación económica. «Mi situación económica está bien», respondió el campesino con la misma voz tranquila. «Muy bien, de hecho». «Seguro que sí», dijo el más joven, con una sonrisa burlona. «Por eso vienes vestido como si acabaras de ordeñar vacas, ¿verdad?» «Vengo del campo», admitió el campesino sin vergüenza. «Trabajo la tierra. Siempre lo he hecho». «Ah, entonces sí ordenas vacas», exclamó el arrogante, como si hubiera resuelto un misterio. «Mira, amigo, respeto mucho el trabajo del campo, en serio. Es trabajo honesto, trabajo duro, pero seamos realistas», señaló alrededor del showroom con un gesto amplio. «Estos autos no son para gente que trabaja con las manos. Son para empresarios, ejecutivos, profesionales exitosos. Gente que firma cheques, no gente que los recibe». El comentario cortó el aire como una bofetada, pero el campesino ni siquiera parpadeó. «¿Y si yo les dijera que firmo cheques?», preguntó con genuina curiosidad. «¿Me creerían?». Las risas volvieron, esta vez acompañadas de miradas entre los vendedores que claramente decían: «Este tipo no se rinde». «Amigo», dijo el de los lentes, poniendo una mano en el hombro del campesino con un gesto que pretendía ser paternal, pero que era claramente condescendiente. «Creo que lo mejor es que te vayas. No queremos que gastes tu tiempo aquí. Seguro tienes cosas que hacer, animales que alimentar, campos que arar». «De hecho, sí tengo muchas cosas que hacer», respondió el campesino, y por primera vez había un atisbo de algo más en su voz, algo que podría haber sido acero escondido bajo terciopelo. «Por eso vine temprano. Quería resolver esto rápido». «¿Resolver qué?», preguntó el más joven, cruzándose de brazos. «La compra de los vehículos». Otra ola de risas. Pero esta vez había algo forzado en ellas, como si los vendedores estuvieran empezando a cansarse del juego o tal vez comenzando a sentirse ligeramente incómodos con la persistencia del hombre. «Está bien, ya basta», dijo el arrogante, y ahora había un borde de irritación en su voz. «Mira, claramente te gusta jugar al cliente importante, pero ya nos diste suficiente entretenimiento por hoy. Necesito que te vayas. Tenemos clientes reales que atender». Como si el universo quisiera subrayar sus palabras, en ese preciso momento las puertas de vidrio se abrieron de nuevo. Esta vez entró una pareja elegante, él con un traje de 3 piezas de color azul marino, y ella con un vestido que probablemente costaba más que un mes de salario promedio. Ella llevaba lentes de sol de diseñador que no se quitó ni siquiera al entrar, y él sostenía las llaves de lo que claramente era un auto de lujo ya estacionado afuera. Los 3 vendedores se enderezaron inmediatamente, como perros que escuchan el silbato de su dueño. Sus expresiones cambiaron en un instante, de burlonas a profesionales, de crueles a serviciales. Pero antes de que pudieran moverse, el gerente del showroom apareció desde su oficina en el segundo piso, bajando las escaleras con pasos rápidos y seguros. Era un hombre de unos 50 años, cabello gris perfectamente cortado, traje italiano que probablemente costaba $5,000, y esa aura de autoridad que viene con años de experiencia en ventas de lujo. Saludó a la pareja elegante con una sonrisa practicada y los guió personalmente hacia el área de los vehículos más exclusivos, lanzando una mirada rápida a sus vendedores que claramente decía: «¿Por qué no están trabajando?». El arrogante aprovechó la distracción. «¿Oíste al jefe silencioso?», le dijo al campesino con un susurro áspero. «Tenemos trabajo real que hacer. Así que, por favor,
Retírate antes de que tengamos que llamar a seguridad. El campesino miró hacia donde el gerente atendía a la pareja elegante. Los observó por un momento. Vio cómo el gerente les ofrecía café, cómo los trataba con deferencia y respeto, cómo escuchaba cada una de sus palabras como si fueran oro puro. El contraste con el trato que él había recibido no podría haber sido más claro. ¿Llaman a seguridad para sacar a los clientes potenciales?, preguntó con suavidad. A los clientes potenciales, no, respondió el de los lentes. A los que claramente no tienen dinero para estar aquí y solo vienen a hacer perder el tiempo, sí. Ya veo, dijo el campesino asintiendo lentamente. ¿Y cómo saben que no tengo dinero? Por favor, bufó el más joven, señalando la ropa del hombre de arriba abajo. Es obvio, vienes con ropa de trabajo, botas sucias, una mochila vieja, hueles a tierra y a campo. No tienes ni idea de cómo comportarte en un lugar como este. ¿Cómo debería comportarme?, preguntó el campesino con genuina curiosidad. Para empezar, deberías vestir apropiadamente, dijo el arrogante. La ropa dice mucho de una persona. Si vienes a comprar un auto de lujo, deberías verte como alguien que puede permitírselo. Entiendo. El campesino se miró a sí mismo como si recién se diera cuenta de lo que llevaba puesto. No sabía que había un código de vestimenta para comprar autos. No es un código oficial, explicó el de los lentes con condescendencia exagerada, como si le estuviera explicando algo muy simple a un niño. Es sentido común. Es respeto hacia el establecimiento. Cuando entras a un lugar de este nivel, debes mostrar que perteneces aquí. Y yo no pertenezco aquí. La pregunta fue suave, pero había algo en ella que hizo que los vendedores se detuvieran por un segundo. Claramente no, respondió el arrogante sin dudarlo. Mira a tu alrededor, mira a nuestros clientes reales. Señaló hacia la pareja elegante. Así se ve a alguien que puede comprar aquí, así se viste, así se comporta, no como... Buscó las palabras. Como un campesino que se perdió camino al mercado de ganado. Las risas volvieron otra vez, mezcladas ahora con una frustración creciente. Querían que se fuera, pero el hombre simplemente no se movía. ¿Saben qué?, dijo el campesino después de un largo silencio. Tienen razón. Los tres vendedores intercambiaron miradas de alivio. Finalmente. Sí que tengo ropa de trabajo, continuó el campesino. Y sí, mis botas están sucias porque vengo directamente del campo. Y esta mochila tiene años, es cierto. Mi esposa siempre me dice que debería comprar una nueva, pero esta ha estado conmigo en tantos momentos importantes que no me animo a cambiarla. ¡Qué conmovedor!, dijo el más joven con sarcasmo. Lo es, respondió el campesino sin detectar o sin importarle el sarcasmo. Esta mochila me acompañó cuando compré mi primera hectárea de tierra. Tenía 20 años y todos me dijeron que estaba loco, que la tierra que había comprado no servía para nada. Era tierra seca, pedregosa, abandonada por años. Los vendedores comenzaban a mostrar señales de impaciencia, mirando sus relojes, suspirando audiblemente. Pero la trabajé, continuó el campesino, ignorando o sin notar su impaciencia. Día tras día, bajo el sol, a veces bajo la lluvia, quitando piedras, arando, sembrando. Mi esposa me ayudaba y cuando nacieron mis hijos, ellos también ayudaron. Años de trabajo, muchachos. Años de levantarse antes del amanecer y acostarse cuando las estrellas ya brillaban en el cielo. Muy inspirador, dijo el arrogante, haciendo un gesto de aplauso sarcástico. ¿Y cuál es el punto de todo esto? El punto, dijo el campesino, y ahora sus ojos se clavaron en el vendedor arrogante con una intensidad que no había mostrado antes. Es que esa primera hectárea se convirtió en 10. Esas 10 se convirtieron en 100, y esas 100... Se detuvo, dejando las palabras suspendidas en el aire como las motas de polvo que brillaban en los rayos de sol que entraban por los ventanales. Hubo un silencio. No el silencio burlón de antes, sino algo diferente, algo más denso.
Nuestro amigo es todo un empresario, dijo el de los lentes, pero su voz tenía menos convicción que antes. El campesino metió la mano en su mochila otra vez. ¿Saben qué?, dijo. Tienen razón en algo. Los he estado haciendo perder su tiempo. Finalmente algo en lo que estamos de acuerdo, murmuró el arrogante. Debí haber sido más claro desde el principio, continuó el campesino. En lugar de estar aquí charlando, debí haber hecho lo que vine a hacer. ¿Y qué viniste a hacer exactamente?, preguntó el más joven, ya completamente exasperado. La mano del campesino salió de la mochila de nuevo. Esta vez no sostenía una tarjeta, sostenía un teléfono móvil. No era uno de esos smartphones nuevos y costosos que los vendedores llevaban en sus bolsillos. Era un modelo más antiguo, simple, pero funcionaba perfectamente. «Vine a hacer una llamada», dijo el campesino, y comenzó a marcar un número. Los 3 vendedores lo miraron con incredulidad absoluta. ¿En serio? ¿Todo este tiempo para sacar un teléfono y hacer una llamada? Esto era en lo que había resultado toda esta absurda situación. «¿No puedes hacer tu llamada afuera?», preguntó el arrogante, señalando hacia la puerta. «Podría», admitió el campesino con el teléfono ya en su oreja, «pero creo que van a querer escuchar esta conversación». «Lo dudo mucho», murmuró el de los lentes. Pero entonces alguien contestó al otro lado de la línea, y cuando el campesino comenzó a hablar, hubo algo en su tono, en las palabras que usó, que hizo que los 3 vendedores dejaran de reír completamente y comenzaran, por primera vez esa tarde, a prestar verdadera atención. «Hola, Rodrigo», dijo el campesino al teléfono, y su voz había cambiado sutilmente. Seguía siendo la misma voz tranquila y amable, pero ahora había una nota de autoridad en ella, como si estuviera hablando con alguien que conocía bien y en quien confiaba. «Sí, soy yo. Perdona que te llame un sábado. Sé que es tu día libre». Los 3 vendedores intercambiaron miradas. El arrogante puso los ojos en blanco y se dio la vuelta, claramente dispuesto a ignorar lo que consideraba una pérdida de tiempo total. El más joven sacó su propio teléfono y comenzó a revisar mensajes. Solo el de los lentes permaneció parcialmente atento, más por aburrimiento que por verdadero interés. «Escucha», continuó el campesino, caminando lentamente entre los autos mientras hablaba. «Estoy aquí en la concesionaria Premium Motors, en el centro de la ciudad. Ya sabes, la de los autos de lujo». Hizo una pausa escuchando. Una pequeña sonrisa apareció en su rostro. «Sí, esa misma, la que tiene esos ventanales enormes que se ven desde la autopista». El vendedor de los lentes frunció el ceño ligeramente. Había algo en la manera en que el hombre hablaba que no encajaba con la imagen del campesino perdido y confundido que habían estado ridiculizando. «El tema es el siguiente», dijo el campesino, deteniéndose junto al Deportivo Rojo. «Necesito que me ayudes con algo. Estoy mirando varios vehículos aquí y quiero hacer algunas compras, pero los muchachos que me están atendiendo tienen algunas dudas sobre mi capacidad de pago». El arrogante se giró de inmediato. «¿Qué estás haciendo?», preguntó con irritación. El campesino levantó un dedo, pidiéndole que esperara, y continuó hablando por teléfono. «Sí, ya sé que suena absurdo, pero así es. Me gustaría que verificaras una cosa para mí. Puedes revisar el estado de mi cuenta principal. Sí, la que termina en 4872. Hubo un silencio mientras el campesino escuchaba. Los 3 vendedores ahora estaban prestando atención, aunque con diferentes grados de escepticismo. El arrogante había cruzado los brazos y miraba al campesino con una mezcla de irritación y diversión, claramente esperando que todo esto resultara en una vergüenza aún mayor para el hombre del campo. El más joven había guardado su teléfono y observaba con curiosidad. El de los lentes se había quitado sus anteojos de diseñador y los limpiaba con un paño, pero sus ojos no dejaban de observar al campesino. «Perfecto», dijo el campesino. «¿Y cuánto hay disponible en este momento?». Otra pausa. «Ajá.
¿Y la cuenta secundaria? La de inversiones. Pausa más larga. Ya veo. Excelente. ¿Y los certificados de depósito que vencen este mes? Más silencio mientras escuchaba. Perfecto. Eso es exactamente lo que necesitaba saber. El vendedor más joven dejó escapar una risa incrédula. ¿En serio?, susurró a sus compañeros. ¿Creen que esto es real? Probablemente está hablando con un amigo, haciéndose el importante. Pero el de los lentes ya no estaba tan seguro. Había algo en el lenguaje corporal del campesino, en la manera en que usaba términos financieros específicos, que comenzaba a sembrar una pequeña semilla de duda en su mente. «Hay otra cosa, Rodrigo», continuó el campesino. «Los muchachos aquí mencionaron que para comprar estos vehículos necesito comprobantes de ingresos y todo eso. ¿Podrías enviarme por correo los estados de cuenta de los últimos 3 meses? Los de todas las empresas». Pausa. Sí, todas. La agrícola, la ganadera, la de exportación y la de bienes raíces también. El silencio que siguió en el showroom era palpable. Ya no había risas, ni murmullos burlones. Los 3 vendedores simplemente miraban al campesino, tratando de procesar lo que acababan de escuchar. «¿Empresas?», repitió el más joven en voz baja, más para sí mismo que para los demás. El campesino continuó hablando, ajeno o indiferente a las miradas que ahora lo observaban con una intensidad diferente. «También necesito que me envíes la carta de crédito del Banco Nacional. Ya sabes cuál. La de la línea de crédito comercial». Pausa. «Sí, la de los 10 millones, aunque no creo que la necesite, pero mejor tenerla a mano». El de los lentes sintió que algo frío le recorría la espalda. 10 millones. El hombre había dicho 10 millones con la misma naturalidad con la que alguien pide un café. «Excelente, Rodrigo. Te lo agradezco mucho. Hay una cosa más». El campesino se detuvo frente a la camioneta negra que había estado mirando al principio, pasando su mano callosa sobre la carrocería reluciente. «¿Recuerdas que hace unos meses hablamos de diversificar las inversiones, de entrar en el negocio de concesionarias?» Sonrió mientras escuchaba la respuesta. «Exacto. Bueno, tal vez hoy sea un buen día para explorar esa posibilidad». El arrogante, que había estado escuchando con creciente incomodidad, finalmente no pudo contenerse. «Oye, ¿qué estás tratando de hacer?», preguntó, pero su voz ya no tenía el tono burlón de antes. Había algo diferente, algo que podría haber sido el primer atisbo de preocupación. El campesino terminó su llamada con un «Gracias, Rodrigo, hablamos luego», y guardó el teléfono en su mochila. Luego se volvió hacia los 3 vendedores con esa misma sonrisa tranquila que había mantenido durante toda la humillación. «Perdonen la interrupción», dijo con cortesía. «¿Dónde estábamos?» «Estábamos», dijo el de los lentes, aclarándose la garganta. «Estábamos discutiendo las opciones de vehículos disponibles». El cambio en su tono no pasó desapercibido para sus compañeros. El arrogante lo miró con incredulidad, como diciendo «¿Qué estás haciendo?». Pero el de los lentes lo ignoró. «Esa llamada», continuó con cautela, «era con tu banco». «Con mi asesor financiero», corrigió el campesino amablemente. «Rodrigo lleva manejando mis cuentas desde hace 15 años. Es un buen hombre, muy profesional». «Ya veo», dijo el de los lentes, y ahora había sudor comenzando a formarse en su frente, a pesar del aire acondicionado del showroom. «¿Y mencionaste algo sobre empresas?» El campesino asintió. «Así es. Tengo algunas empresas, nada muy sofisticado realmente, solo negocios relacionados con el campo». «¿Negocios relacionados con el campo?», repitió el más joven, su voz subiendo una octava. «Sí», el campesino se encogió de hombros con humildad. «Empecé con la agricultura, como les comenté. Después me expandí a la ganadería. Luego un amigo me convenció de entrar en el negocio de exportación de productos agrícolas. Y hace unos años compré algunas propiedades, terrenos, ese tipo de cosas. Nada del otro mundo». «Nada del otro mundo»,
murmuró el arrogante, pero su expresión había cambiado completamente. La sonrisa burlona había desaparecido, reemplazada por algo que se parecía peligrosamente al pánico. En ese momento, el teléfono del campesino emitió varios pitidos consecutivos. Lo sacó de su mochila y revisó la pantalla. «Ah, mira nada más. Rodrigo es rápido. Ya me envió los documentos». «¿Documentos?», preguntó el de los lentes, su voz apenas un susurro. «Los estados de cuenta y los comprobantes que mencioné», explicó el campesino, deslizando su dedo por la pantalla del teléfono. «¿Quieren verlos? Ya que estaban preocupados por mi capacidad de pago, pensé que podría tranquilizarlos». Los tres vendedores se miraron entre sí. El arrogante abrió la boca para decir algo, probablemente algo despectivo sobre documentos falsos o trucos, pero el de los lentes lo interrumpió. «Sí», dijo rápidamente. «Sí, nos gustaría verlos, si no es molestia, por supuesto». «Para nada». El campesino caminó hacia una de las mesas de exhibición donde normalmente se sentaban con los clientes para hacer el papeleo. Se sentó en una de las sillas de cuero, la mochila vieja sobre su regazo contrastando con el elegante mobiliario, y comenzó a navegar por su teléfono. «Déjenme encontrar. Ah, aquí está». Se puso de pie y le extendió el teléfono al vendedor de los lentes, quien lo tomó con manos que temblaban ligeramente. Sus ojos se clavaron en la pantalla, escaneando rápidamente los números y las letras. Sus compañeros se acercaron, mirando por encima de su hombro. Lo que vieron hizo que la sangre se les helara en las venas. Era un estado de cuenta bancario legítimo, con el logo del banco más prestigioso del país en la parte superior. El nombre en la cuenta decía Don Martín Herrera Campos, y el balance de la cuenta era una cifra que ninguno de ellos había visto jamás en su vida, excepto tal vez en las cuentas de los clientes más ricos que ocasionalmente visitaban la concesionaria. «Eso es...», comenzó el más joven, pero su voz se quebró. «¿7 millones?», completó el de los lentes, leyendo la cifra en la pantalla con voz temblorosa. «7.350.000», corrigió el campesino. «No, don Martín, con tranquilidad, aunque en realidad son 7.400.000 ahora. Llegó el pago de la última exportación ayer por la noche. Rodrigo todavía no ha actualizado los documentos». El arrogante se dejó caer en una de las sillas, su rostro completamente pálido. El más joven simplemente se quedó de pie, mirando la pantalla como si fuera una aparición. El de los lentes deslizó el dedo para ver el siguiente documento, y luego el siguiente. Estados de cuenta de múltiples empresas, escrituras de propiedades, certificados de inversión, cada documento más impresionante que el anterior. «Y esto es solo...», comenzó el de los lentes. «Solo la cuenta principal», confirmó don Martín. «Las otras cuentas están en diferentes bancos. Rodrigo siempre dice que es bueno diversificar, no mantener todos los huevos en la misma canasta, como dicen». Se hizo un silencio tan profundo que podían escucharse los murmullos de la pareja elegante al otro lado del showroom, todavía siendo atendidos por el gerente, completamente ajenos al drama que se desarrollaba a pocos metros de ellos. «Señor Herrera», comenzó el de los lentes, y ahora su voz era completamente diferente, respetuosa, casi temerosa. «Nosotros...». «Don Martín», dijo una voz desde el otro lado del showroom. Era el gerente, que había notado la conmoción y se acercaba con el ceño fruncido, claramente molesto por la interrupción con sus clientes VIP. «¿Qué está pasando aquí? ¿Por qué estos muchachos no han...?» «Espera». Se detuvo en seco, sus ojos abriéndose como platos. «Don Martín Herrera». El campesino Don Martín levantó la vista y sonrió. «Hola, Fernando. ¿Cuánto tiempo sin verte?» El gerente, Fernando, se quedó completamente inmóvil por 3 segundos completos.
Luego, como si un interruptor se hubiera activado en su cerebro, se apresuró hacia don Martín con los brazos extendidos. «Don Martín, por Dios, no lo puedo creer. ¿Cuántos años han pasado? 5, 6, 7», corrigió don Martín, aceptando el abrazo del gerente. «Desde la boda de tu hija. Hermosa ceremonia, por cierto. No puedo creer que esté aquí». Fernando se separó, sosteniendo a don Martín por los hombros y mirándolo con genuino afecto. «¿Por qué no me avisaste que venías? Hubiera preparado todo, café, pastas, todo lo que necesites». Los tres vendedores observaban esta interacción con creciente horror. El más joven se había puesto pálido. El arrogante parecía estar a punto de vomitar. El de los lentes alternaba su mirada entre don Martín y el gerente, tratando de procesar la situación. «No quería causar molestias», dijo don Martín con su humildad característica. «Solo vine a ver algunos vehículos. Pensé que podía ser una visita rápida». «¿Una visita rápida? ¿Tú? ¿Uno de nuestros clientes más importantes haciendo una visita rápida?». Fernando se giró hacia los tres vendedores, su expresión cambiando de cálida a furiosa en un instante. «¿Y ustedes qué? ¿Por qué están aquí parados? ¿Por qué don Martín no está en la sala VIP? ¿Por qué no le han ofrecido café? ¿Por qué no han traído los catálogos de la colección exclusiva?» Nosotros, tartamudeó el de los lentes. «Ellos estaban ocupados», interrumpió don Martín con gentileza. «Tenían otros clientes». No quise interrumpir. Fernando miró a su alrededor. Aparte de la pareja elegante que él mismo estaba atendiendo, no había ningún otro cliente en el showroom. Su mirada se endureció mientras volvía a observar a sus vendedores. «¿Estaban ocupados?», preguntó con una voz peligrosamente baja. «¿Tan ocupados que dejaron a don Martín Herrera esperando aquí, solo, sin atención?». «Fernando», dijo don Martín, poniendo una mano en el brazo del gerente. «No fue así exactamente». «Entonces, ¿cómo fue?», preguntó Fernando, aunque algo en su tono sugería que estaba comenzando a sospechar la verdad. Don Martín miró a los tres vendedores. Vio el miedo en sus rostros, el pánico, la comprensión del terrible error que habían cometido. Y por un momento, solo un breve momento, algo brilló en sus ojos. No era venganza exactamente, ni crueldad. Era algo más complejo. Era el reconocimiento de que esta era su oportunidad, su momento de decidir qué tipo de hombre era realmente. «Creo», dijo lentamente, eligiendo cada palabra con cuidado, «que hubo un pequeño malentendido». Y fue en ese preciso instante, cuando esas palabras salieron de su boca, que los tres vendedores comprendieron algo que los heló hasta los huesos. Don Martín todavía no les había contado a Fernando lo que realmente había pasado. El silencio que siguió fue tan denso que parecía tener peso físico. Fernando miró a don Martín, luego a sus vendedores y de vuelta a don Martín. Sus años de experiencia en el negocio le habían enseñado a leer entre líneas, a captar las tensiones no dichas, a sentir cuando algo no cuadraba. Y ahora mismo algo definitivamente no cuadraba. «Un malentendido», repitió Fernando lentamente, sus ojos entornándose. «¿Qué tipo de malentendido?». Don Martín sonrió. Esa sonrisa tranquila y genuina que nunca había abandonado completamente su rostro, ni siquiera durante las peores humillaciones. «El tipo de malentendido que todos podemos cometer, Fernando. Juzgar un libro por su portada, como dicen». La expresión de Fernando cambió. Conocía a don Martín desde hacía años. Habían hecho negocios juntos cuando Fernando trabajaba en otra concesionaria. Habían compartido comidas. Habían celebrado ocasiones familiares. Conocía al hombre. Conocía su gentileza, su humildad, pero también conocía algo más. Don Martín Herrera no era alguien que usara palabras a la ligera. Si decía juzgar un libro por su portada, significaba que alguien lo había juzgado. Y si estaba aquí, vestido con su ropa de trabajo del campo, significaba que alguien lo había juzgado muy, muy mal. Fernando se giró hacia sus vendedores con una mirada que podría haber derretido acero. «Díganme». Su voz era peligrosamente tranquila.
que no hicieron lo que creo que hicieron. El arrogante abrió la boca, pero no salió ningún sonido. El más joven miraba fijamente sus zapatos brillantes como si fueran lo más fascinante del mundo. Solo el de los lentes logró hablar y su voz salió como un susurro estrangulado. Nosotros no sabíamos... ¿No sabían qué? La voz de Fernando subió de volumen. No sabían que debían tratar a cada cliente con respeto. No sabían que en este negocio nunca se juzga a alguien por su apariencia. Fernando, intervino don Martín otra vez, su voz calmada actuando como un bálsamo sobre la furia creciente del gerente. En serio, no es necesario. Sí es necesario, don Martín. Fernando lo interrumpió, pero su tono al hablarle era completamente diferente, lleno de respeto y hasta de algo que sonaba a disculpa. Usted es uno de los hombres más importantes de esta región. Sus negocios emplean a cientos de familias. Su palabra vale más que contratos escritos, y estos... Buscó la palabra, su rostro enrojeciendo de ira contenida. Estos aprendices lo trataron como a un campesino que vino a perder el tiempo, completó don Martín con suavidad. Es lo que soy, Fernando. Un campesino. Nunca he pretendido ser otra cosa. Pero usted es mucho más que eso, protestó Fernando. Soy exactamente eso, insistió don Martín, y ahora había algo más firme en su voz. Trabajo la tierra. Siempre lo he hecho, siempre lo haré. El hecho de que mis campos se hayan multiplicado, de que ahora tenga empresas y empleados, no cambia lo que soy en esencia. Sigo siendo el mismo hombre que comenzó con una hectárea y un sueño. Los tres vendedores escuchaban esta conversación con creciente agonía. Cada palabra era como un clavo siendo martillado en su propia sentencia. No solo habían insultado a un cliente, habían insultado a alguien que claramente era una leyenda en el mundo de los negocios, alguien a quien su propio jefe trataba con reverencia. Fernando respiró profundo, tratando de controlar su temperamento. Está bien, dijo finalmente. Está bien, don Martín. Respeto su humildad. Siempre la he respetado. Pero ahora, por favor, permítame compensar este malentendido. Prácticamente escupió la última palabra. Venga conmigo a la sala VIP. Tengo una colección especial que acaba de llegar de Europa. Vehículos que ni siquiera están en el piso de exhibición todavía. Don Martín consideró esto por un momento, luego negó con la cabeza gentilmente. Aprecio la oferta, Fernando, de verdad, pero creo que prefiero quedarme aquí. Miró a los tres vendedores, que parecían querer que la tierra los tragara. De hecho, creo que estos muchachos y yo tenemos una conversación pendiente. Fernando siguió la mirada de don Martín. Su mandíbula se tensó. Don Martín, con todo respeto, creo que sería mejor si yo personalmente... Fernando. Don Martín puso una mano en el hombro del gerente. Confía en mí. Esto es importante. Los dos hombres se miraron por un largo momento. Luego Fernando asintió, aunque claramente no estaba contento con la situación. Como usted diga, pero estaré en mi oficina. Si necesita cualquier cosa en absoluto, me avisa. Lo haré, prometió don Martín. Fernando lanzó una última mirada de advertencia a sus vendedores, una mirada que claramente decía, esto no ha terminado, y se retiró hacia donde la pareja elegante esperaba, aunque no sin mirar hacia atrás varias veces. Una vez que Fernando estuvo fuera del alcance del oído, don Martín se volvió hacia los tres vendedores. Ellos se enderezaron instintivamente, como soldados ante un general. La dinámica de poder había cambiado tan completamente que era casi cómico. Hacía menos de una hora, estos hombres se habían burlado de él abiertamente. Ahora estaban de pie frente a él, sudando, esperando su juicio. Bueno, dijo don Martín después de un silencio que pareció durar una eternidad. ¿Dónde estábamos antes de que me interrumpieran? Señor Herrera. Don Martín,
Comenzó el de los lentes, tropezando con las palabras nosotros, yo. No hay excusas para lo que hicimos. Fue imperdonable, completamente imperdonable. Estábamos fuera de lugar, agregó el más joven, su voz temblorosa. Completamente fuera de lugar. Si pudiéramos retroceder el tiempo. El arrogante, que había sido el más cruel en sus burlas, permanecía callado mirando al suelo. Su rostro había pasado del blanco al rojo y ahora una mezcla de ambos. Vergüenza, miedo, humillación, todo mezclado en una expresión de completa derrota. Don Martín los observó a los tres durante un largo momento. ¿Saben por qué vine vestido así hoy?, preguntó finalmente. Los tres negaron con la cabeza, mudos. Porque esta mañana estuve en mis campos, explicó don Martín, mirando sus propias manos callosas. Tenemos un problema con la irrigación en el sector norte. Algo técnico que los ingenieros no terminaban de entender. Así que fui yo mismo a verlo. Me metí en el lodo hasta las rodillas, revisé las tuberías, hablé con los trabajadores que conocen esa tierra mejor que nadie. ¿Y saben qué? Encontramos la solución, no porque yo sea un genio, sino porque no tengo miedo de ensuciarme las manos. Los vendedores escuchaban en silencio, cada palabra cayendo sobre ellos como piedras. Cuando terminamos, miré mi reloj y recordé que tenía que venir aquí, continuó don Martín. Pude haberme ido a casa, cambiarme, ponerme un traje elegante, pero habría perdido 2 horas, y los sábados este lugar cierra temprano, así que vine directamente. Vine con la misma ropa con la que trabajo, con la que vivo, con la que me siento cómodo. No teníamos derecho a juzgarlo, dijo el de los lentes, su voz quebrada. No importa cómo viniera vestido, no importa quién fuera. Deberíamos haberlo tratado con respeto desde el primer momento. Don Martín asintió lentamente. Exactamente. Y ahora déjenme preguntarles algo. Cuando vieron a esa pareja elegante entrar hace un rato, ¿qué pensaron? El más joven pestañeó, confundido por la pregunta. Pensamos que eran clientes potenciales, gente que podía permitirse comprar aquí. ¿Y qué los hizo pensar eso?, presionó don Martín. La ropa cara, el auto de lujo afuera, los accesorios de diseñador. Los tres asintieron, aunque ahora con creciente comprensión de hacia dónde iba esto. ¿Saben cuántas personas veo cada día con ropa cara y autos de lujo que están hasta el cuello en deudas?, preguntó don Martín. Que viven de apariencias, de créditos, de préstamos, que gastan cada centavo que ganan y más en verse exitosos. Silencio. ¿Y saben cuántas personas conozco que tienen verdadera riqueza, riqueza real, y que la mayoría nunca lo notaría porque no sienten la necesidad de demostrarlo con ropa de marca y joyas llamativas? Más silencio. El dinero real, dijo don Martín con suavidad, susurra, no grita, no tiene que probarse a sí mismo, simplemente es. El arrogante finalmente levantó la vista, y cuando habló, su voz sonaba completamente diferente a como había sonado durante toda la tarde. Sonaba pequeña, avergonzada, humana. Tiene razón, dijo simplemente. Tiene toda la razón. Y nosotros fuimos idiotas, idiotas, prejuiciosos y crueles. ¿Saben lo que es más triste de todo esto?, preguntó don Martín. No es que me hayan tratado mal a mí. Yo puedo soportar las burlas, las miradas de desprecio. He enfrentado cosas peores en mi vida. Lo triste es pensar en cuántas otras personas han entrado por esas puertas y han recibido el mismo trato. Personas honestas, trabajadoras, que tal vez ahorraron durante años para permitirse un auto nuevo. Personas que vinieron aquí con ilusión y se fueron con vergüenza. La verdad de esas palabras cayó sobre los vendedores como un peso insoportable, porque sabían, en lo profundo de sus corazones, que don Martín tenía razón. Él no era el primero, no sería el último. Esta era su manera de operar, su manera de decidir quién merecía su tiempo y atención. Ahora, dijo don Martín, y su tono cambió ligeramente, volviéndose más práctico,
Vine aquí con un propósito. Necesito comprar algunos vehículos. Los tres vendedores parpadearon, sorprendidos por el giro abrupto en la conversación. ¿Todavía quiere comprar aquí?, preguntó el más joven con incredulidad. Vine para eso, dijo don Martín simplemente. Y a pesar de todo, esta sigue siendo la mejor concesionaria de la zona. Fernando es un buen hombre, maneja un buen negocio. No voy a castigar a todo el establecimiento por el error de 3 personas. La generosidad de esas palabras era casi demasiado para soportar. El de los lentes tuvo que apartar la mirada, sus ojos repentinamente húmedos. Entonces, continuó don Martín, caminando de vuelta hacia la camioneta negra que había estado admirando desde el principio. Hablemos de negocios. Esta camioneta aquí, la dijeron que cuesta 165,000, ¿correcto? Sí, señor, respondió el de los lentes, su voz profesional retornando automáticamente, aunque temblaba ligeramente. $165,000. La quiero, dijo don Martín sin ceremonias. Es para mi hijo mayor. Administra la operación ganadera y necesita algo resistente pero cómodo. Los 3 vendedores intercambiaron miradas atónitas. ¿La quiere?, repitió el más joven. Sí, confirmó don Martín, y luego caminó hacia un SUV de lujo color blanco perla que estaba cerca. ¿Y este? Es un SUV de lujo de 7 pasajeros, dijo el arrogante, encontrando su voz profesional, aunque sonaba completamente diferente a cómo había sonado antes. $140,000. Tiene... Lo quiero también, interrumpió don Martín. Es para mi esposa. Siempre ha querido uno blanco. Dice que es elegante pero no ostentoso. 2 vehículos, murmuró el de los lentes, haciendo cálculos mentales rápidamente. $305,000. La comisión sería... ¿Y ese deportivo rojo?, preguntó don Martín, señalando el auto que había estado mirando al principio. El que cuesta 220,000. ¿Todavía está disponible? Sí, señor, dijo el más joven, casi tropezando con sus propias palabras. Es uno de nuestros modelos más exclusivos. Solo hay 50 en todo el país. Perfecto, dijo don Martín con una sonrisa. Ese es para mi hija. Se gradúa de la universidad el próximo mes. Será su regalo de graduación. Los 3 vendedores se miraron entre sí, incapaces de procesar completamente lo que estaba sucediendo. 3 vehículos. Más de $500,000. De contado. ¿Algo más?, preguntó el de los lentes, su voz apenas un susurro. Don Martín se paseó por el showroom, observando los vehículos con ojo crítico. Se detuvo frente a 2 sedanes de lujo, uno negro y uno plateado. Estos 2 también, dijo. Son para 2 de mis gerentes. Han estado conmigo desde el principio, desde cuando no tenía nada. Merecen algo bueno. 5 vehículos ahora. La cifra total estaba llegando al $1,000,000. Don Martín, dijo el arrogante, y ahora había algo diferente en su voz, algo que sonaba peligrosamente cerca de la emoción. Esto es increíble. Yo no sé qué decir. No tienes que decir nada, respondió don Martín. Solo haz el papeleo correctamente. Se giró para dirigirse hacia la mesa donde habían estado sentados antes, pero luego se detuvo, como si recordara algo. Ah, una cosa más, dijo, volviéndose hacia los vendedores. Los 3 lo miraron expectantes. Esa conversación que tuve con Rodrigo antes, dijo don Martín pensativamente, sobre diversificar inversiones, sobre entrar en el negocio de concesionarias. Los vendedores asintieron, recordando. Bueno, continuó don Martín, y ahora había un brillo en sus ojos que no había estado ahí antes. Creo que hoy es un buen día para hablar con Fernando sobre eso. ¿Qué opinan? Los 3 se quedaron mudos, mirándolo con incomprensión, hasta que lentamente, muy lentamente, el significado de sus palabras comenzó a penetrar. «Está diciendo que...», comenzó el más joven. Don Martín sonrió, esa sonrisa genuina y cálida que nunca lo había abandonado.
ni siquiera durante las peores humillaciones. Estoy diciendo que tal vez es momento de tener una conversación seria sobre el futuro de Premium Motors y sobre quién podría estar interesado en convertirse en socio o quizás en algo más. El silencio que siguió fue absoluto, y en ese silencio los tres vendedores finalmente comprendieron la magnitud completa de lo que había sucedido ese día y de lo que estaba a punto de suceder. Fernando estaba revisando algunos documentos en su oficina cuando escuchó el golpe suave en su puerta. «Adelante», dijo sin levantar la vista, esperando que fuera uno de sus vendedores con alguna pregunta rutinaria sobre financiamiento o papeles. Pero cuando levantó los ojos, se encontró con don Martín parado en el umbral, con esa sonrisa tranquila que Fernando había aprendido a reconocer a lo largo de los años. Era la sonrisa que don Martín ponía justo antes de hacer un movimiento de negocios importante. «Don Martín», Fernando se puso de pie inmediatamente, rodeando su escritorio. «¿Ya terminó de ver los vehículos? ¿Encontró algo de su interés?» «Encontré varios», respondió don Martín, entrando a la oficina. Detrás de él venían los tres vendedores, caminando con pasos cautelosos, como quien camina sobre hielo delgado. «De hecho, ya separé 5 vehículos. Tus muchachos tienen los detalles». Fernando parpadeó, procesando la información. «¿5 vehículos?» Su mirada se movió hacia los tres vendedores que asintieron en confirmación. Una sonrisa enorme se extendió por su rostro. «Don Martín, eso es extraordinario. Una venta de ese calibre en un sábado por la tarde. No puedo... Déjeme traer champán. Tenemos que celebrar esto apropiadamente». «Hay tiempo para celebraciones después», dijo don Martín, señalando hacia las sillas frente al escritorio de Fernando. «Primero, me gustaría hablar de negocios serios». Algo en su tono hizo que Fernando se detuviera. Conocía ese tono. Lo había escuchado años atrás, cuando don Martín había negociado la compra de una flota de vehículos para sus empresas. Era el tono de un hombre que estaba a punto de poner algo importante sobre la mesa. «Por supuesto», dijo Fernando, recuperando su compostura profesional. «Por favor, siéntese. Ustedes también», agregó, señalando a los vendedores. Los 5 hombres se acomodaron en la oficina. Fernando detrás de su escritorio de caoba pulida, don Martín en la silla principal frente a él y los 3 vendedores en sillas adicionales que arrastraron, formando un semicírculo. El aire acondicionado zumbaba suavemente, mezclándose con el sonido distante del tráfico de la ciudad que entraba por las ventanas del segundo piso. «Fernando», comenzó don Martín, cruzando las manos sobre su regazo. «¿Cuánto tiempo llevas manejando esta concesionaria?» «Voy para 8 años en marzo», respondió Fernando con orgullo. «Han sido buenos años. Hemos crecido constantemente, expandido nuestra línea de productos, mejorado nuestro servicio al cliente. ¿Y en esos 8 años, alguna vez has pensado en expandirte más? ¿En abrir otras sucursales, tal vez en otras ciudades?» Fernando se reclinó en su silla, estudiando a don Martín con curiosidad renovada. «He pensado en ello, sí. El problema es siempre el mismo: capital. Una operación como esta requiere una inversión considerable. Los vehículos de lujo no son baratos de mantener en inventario. Y con los márgenes de ganancia siendo lo que son, toma tiempo recuperar la inversión inicial». Don Martín asintió, como si esto fuera exactamente lo que esperaba escuchar. «¿Y si te dijera que hay alguien interesado en invertir? Alguien que tiene el capital necesario y que está buscando diversificar sus negocios en el sector automotriz». Los ojos de Fernando se iluminaron. «¿Estás hablando en serio?» «Completamente en serio», confirmó don Martín. «Pero antes de que sigamos con esta conversación, necesito contarte exactamente qué pasó cuando llegué aquí esta tarde». La expresión de Fernando cambió, pasando de la emoción a la precaución. «Don Martín, ya me dijiste que hubo un malentendido». Y hubo uno.
interrumpió don Martín, pero creo que mereces saber los detalles completos antes de que hablemos de cualquier asociación de negocios. Durante los siguientes 10 minutos, don Martín relató la historia completa. Habló de cómo había entrado vestido con su ropa de trabajo, de cómo los vendedores lo habían mirado con desprecio, de las risas crueles, de la burla sobre pagar con leche, de cada comentario hiriente y cada humillación. No dramatizó, no exageró, simplemente contó los hechos con la misma voz tranquila que había mantenido durante todo el día. Los 3 vendedores permanecieron en silencio, mirando sus manos, sus caras enrojecidas de vergüenza. Escuchar la historia contada en voz alta, en presencia de su jefe, hacía que todo pareciera aún peor de lo que había sido. Cuando don Martín terminó, el silencio en la oficina era tan pesado que parecía difícil respirar. Fernando había pasado por una gama completa de expresiones: incredulidad, ira, vergüenza, furia. Sus manos se cerraron en puños sobre el escritorio, sus nudillos blancos por la tensión. «Don Martín», dijo finalmente, y su voz temblaba con emoción contenida, «no tengo palabras. Lo que le hicieron es imperdonable. Es lo opuesto a todo lo que esta empresa representa. Buscó palabras, pero no las encontró. Se volvió hacia los 3 vendedores y su mirada era de acero puro. «Están despedidos, los 3. Efectivo inmediatamente. Recojan sus cosas y salgan de mi concesionaria». Los 3 vendedores palidecieron. El más joven abrió la boca para protestar, pero no salió ningún sonido. El de los lentes cerró los ojos como aceptando su destino. El arrogante simplemente dejó caer la cabeza, derrotado. «No», dijo don Martín con firmeza. Fernando se giró hacia él confundido. «¿No? No quiero que los despidas», clarificó don Martín. «Pero don Martín, después de lo que hicieron, aprendieron una lección», interrumpió don Martín. «Una lección que no olvidarán en toda su vida. Despedirlos sería fácil, sería la solución simple, pero no sería la correcta». Fernando negó con la cabeza, claramente en desacuerdo. «Con todo respeto, creo que es exactamente lo correcto. Este tipo de comportamiento no puede ser tolerado». «Tienes razón, no puede ser tolerado», concordó don Martín. «Pero dime algo, Fernando. Si los despides, ¿qué aprendieron realmente? ¿Que cometieron un error y fueron castigados? Eso lo sabe cualquier niño de 5 años. Pero si les das una segunda oportunidad, si les permites demostrar que pueden ser mejores, entonces aprenden algo mucho más valioso». «¿Qué aprenden?», preguntó el más joven con voz temblorosa, atreviéndose a hablar por primera vez. Don Martín se volvió hacia él. «Aprenden sobre redención, sobre crecimiento, sobre el hecho de que las personas no están definidas por sus peores momentos, sino por cómo responden después de esos momentos». El de los lentes se inclinó hacia adelante, sus ojos húmedos. «Don Martín, no merecemos su generosidad. No merecemos esta segunda oportunidad. Lo que hicimos fue cruel, fue despreciable. Usted tiene todo el derecho de querer que nos vayamos». «Tal vez no la merecen», admitió don Martín. «Pero esa es justamente la naturaleza de la gracia, ¿no es así? No se trata de merecimiento, se trata de oportunidad». Fernando escuchaba esta conversación con una mezcla de asombro y admiración. Conocía a don Martín desde hacía años, sabía de su éxito en los negocios, de su inteligencia para las inversiones. Pero esto era diferente. Esto era ver el verdadero carácter del hombre, la verdadera medida de quién era más allá de las cuentas bancarias y las propiedades. «Don Martín», dijo el arrogante, y ahora había lágrimas corriendo abiertamente por sus mejillas, algo impensable para el hombre que había sido hace apenas unas horas. «Usted es un hombre mejor de lo que yo podré ser jamás. Todo lo que dijimos, todo lo que hicimos, y todavía está aquí, defendiéndonos ante nuestro jefe. Yo no sé qué decir».
No sé cómo agradecerle. No me agradezcas, dijo don Martín con suavidad. Solo sé mejor. La próxima vez que alguien entre por esas puertas, no importa cómo venga vestido, no importa de dónde venga, trátalo con el respeto que todo ser humano merece. Porque nunca sabes quién está detrás de esa apariencia. Y honestamente, no debería importar. Rico o pobre, poderoso o humilde, todos merecemos dignidad. Los tres vendedores asintieron, y había algo en sus expresiones que sugería que esta lección había penetrado profundamente, que había cambiado algo fundamental en ellos. Fernando observó todo esto y sintió algo removerse en su propio pecho. Él mismo había sido culpable de lo mismo en el pasado, juzgando clientes por su apariencia, asumiendo cosas basadas en la ropa o el auto que conducían. Este momento no era solo una lección para sus vendedores, era una lección para él también. «Está bien», dijo finalmente, su voz más suave. «No serán despedidos, pero», agregó con firmeza, «habrá consecuencias. Pasarán el próximo mes trabajando sin comisión. Todo su salario será base. Las comisiones de la venta de don Martín se dividirán equitativamente entre el resto del personal, y cada sábado durante los próximos 3 meses llegarán 2 horas antes para limpiar el showroom. Todo el showroom. Quiero que recuerden que ningún trabajo es indigno, ninguna persona es menos importante». Los 3 vendedores aceptaron sin protestar. Era un castigo justo, más que justo considerando que podrían haber perdido sus empleos completamente. «Ahora», dijo don Martín, volviendo su atención a Fernando, «hablemos de esa inversión». Durante la siguiente hora, don Martín y Fernando discutieron números, posibilidades, proyecciones. Hablaron de abrir nuevas sucursales, de expandir las líneas de productos, de crear un programa de capacitación para vendedores que enfatizaran no solo las técnicas de venta, sino también la empatía y el respeto. Los 3 vendedores escuchaban, tomando notas cuando era apropiado, maravillados de estar presenciando negociaciones de este calibre. Cuando finalmente salieron de la oficina, el sol ya estaba comenzando a ponerse, tiñendo el cielo de tonos naranjas y rosas que se reflejaban en las carrocerías brillantes de los autos. Don Martín había firmado los papeles para los 5 vehículos, había dejado un depósito sustancial y había establecido las bases para una sociedad de negocios con Fernando que cambiaría el panorama de las concesionarias en toda la región. Los 3 vendedores acompañaron a don Martín hasta la puerta. Afuera, junto a las ventanas de vidrio del showroom, estaba estacionada una camioneta vieja manchada de lodo, con abolladuras que hablaban de años de trabajo duro en caminos difíciles. Era completamente incongruente junto a los vehículos de lujo que la rodeaban. «Esa es mi camioneta», dijo don Martín con afecto, acariciando el capó abollado. «Tiene 20 años. La he arreglado más veces de las que puedo contar. Mi esposa me ruega que la cambie, mis hijos se burlan de ella, pero esta camioneta y yo hemos recorrido muchos kilómetros juntos. Me ha llevado por todos mis campos, ha cargado herramientas, ha transportado cosechas. No podría deshacerme de ella aunque quisiera. Es una buena camioneta», dijo el de los lentes, y lo decía en serio. Don Martín sonrió. «Lo es. ¿Y saben qué es lo más curioso? Cuando compre esos vehículos nuevos, cuando los entreguen en unas semanas, probablemente seguiré usando esta vieja camioneta la mayor parte del tiempo, porque no necesito demostrarle nada a nadie. Sé quién soy, sé lo que he construido, y eso es suficiente». Se subió a la camioneta, arrancó el motor que tosió un poco antes de encender y bajó la ventanilla. «Una última cosa», dijo mirando a los 3 vendedores que estaban de pie en la acera. «Ustedes tienen talento para las ventas. Lo vi hoy. Cuando finalmente me trataron con respeto, fueron profesionales, eficientes, conocedores. No desperdicien ese talento. Úsenlo bien. Úsenlo para servir a las personas, no para juzgarlas». «Lo haremos», prometió el más joven,
y había convicción en su voz. «Lo prometo», agregó el de los lentes. «Gracias», fue todo lo que el arrogante pudo decir. Pero esas dos palabras contenían un universo de significado. Don Martín asintió, satisfecho, y comenzó a alejarse. Pero justo antes de salir del estacionamiento, detuvo la camioneta y volvió a bajar la ventanilla. «¡Ah, una cosa más!», gritó. «La próxima vez que alguien les pregunte si puede pagar con leche, considérenlo seriamente. Tal vez sea dueño de la lechería más grande del estado». Y con una sonrisa y un guiño, se alejó, dejando a los 3 vendedores de pie en el estacionamiento, mirando cómo la vieja camioneta desaparecía en el tráfico vespertino, su silueta recortada contra el cielo anaranjado del atardecer. Esa noche, cuando el showroom cerró y las luces se apagaron, los 3 hombres permanecieron un momento extra, mirando los vehículos que brillaban suavemente bajo las luces de emergencia. Habían comenzado el día como vendedores arrogantes, seguros de su capacidad para juzgar quién merecía su tiempo y atención. Terminaban el día como hombres diferentes, transformados por una lección que nunca olvidarían. Porque habían aprendido algo que ningún seminario de ventas, ningún curso de capacitación, ningún libro de negocios podría haberles enseñado. Habían aprendido que la verdadera riqueza no se mide en la ropa que usas o el auto que conduces. Se mide en cómo tratas a los demás, especialmente a aquellos que crees que no pueden hacer nada por ti. Se mide en la gracia que muestras cuando tienes el poder de vengarte, pero eliges no hacerlo. Se mide en la humildad que mantienes incluso cuando tienes todos los derechos de ser orgulloso. Y habían aprendido que a veces la persona que entra por la puerta con botas polvorientas y ropa humilde, la persona que hablas con desprecio y tratas con crueldad, resulta ser exactamente la persona que te enseña la lección más importante de tu vida. Porque don Martín Herrera, el campesino humilde con manos callosas y sonrisa genuina, el hombre que trabajaba la tierra y amaba su vieja camioneta abollada, era más rico en las cosas que realmente importaban de lo que ellos podrían ser jamás. Y esa riqueza no tenía nada que ver con las cuentas bancarias, las empresas o las propiedades. Tenía que ver con el carácter, con la integridad, con la humanidad. Los 3 hombres salieron juntos esa noche, caminando en silencio hacia sus propios autos en el estacionamiento. Y cada uno de ellos sabía, sin necesidad de decirlo en voz alta, que nunca volverían a ser las personas que habían sido esa mañana. Don Martín había visto algo en ellos que valía la pena salvar, algo que merecía una segunda oportunidad. Y pasarían el resto de sus carreras, el resto de sus vidas, tratando de estar a la altura de esa fe que un campesino humilde había depositado en ellos. Porque al final del día, esa es la lección que todos necesitamos aprender. No juzgues a las personas por lo que ves en la superficie. Trata a cada persona con dignidad y respeto, sin importar quiénes son o de dónde vienen, porque nunca sabes la historia completa. Nunca sabes las batallas que han peleado, los sueños que persiguen o la grandeza que llevan dentro. Y si eres lo suficientemente afortunado como para encontrarte con alguien como don Martín Herrera, alguien que te enseña estas lecciones con gracia en lugar de con venganza, con paciencia en lugar de con ira, entonces más te vale prestar atención, porque personas así no aparecen todos los días. Y las lecciones que enseñan son las que permanecen contigo para siempre, grabadas no en papel, sino en el corazón, recordándote cada día quién quieres ser y cómo quieres tratar a los demás en este breve tiempo que todos compartimos en este mundo.